Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Tal como lo habíamos anunciado esta noche, queremos abordar un tema muy sensible y muy importante. La situación que está atravesando el sector avícola nacional, tanto productores de huevo como productores de carne de pollo. Hablaremos ampliamente sobre ese tema. Nos acompañan esta noche el ingeniero Donald Tuckler, quien es director ejecutivo de ANAPA, don Julio Leiva, presidente de APEMEPAN, a la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Nicaragua, y don Alfonso Valerio, expresidente de APEMEPAN, y también es productor avícola nicaragüense. A los tres, la más cordial bienvenida. Y quisiera comenzar con el ingeniero Tuckler. ¿Cuál es en general la situación del sector? Ustedes han estado últimamente manifestando preocupaciones en vista de algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio para la importación de pollos y huevos que estaría afectando a la industria. Buenas noches, Adolfo, y un saludo a toda la teleaudiencia, a los empresarios y principalmente a los consumidores que tienen la oportunidad de escucharnos hoy con nuestros planteamientos. Hay una preocupación generalizada de los productores de huevo, fundamentalmente porque el tema de las importaciones ha venido aconteciendo primero de manera irregular, pero más recientemente inclusive con el apoyo de una política de gobierno. Son importaciones que al acontecer de una manera que exponen al productor a una incertidumbre en su toma de decisiones, ha limitado su crecimiento productivo. Nicaragua está creciendo en materia de huevos y abasteciendo diariamente en los mercados, pero nuestras expectativas de crecimiento deben ser mayores. Y estas señales negativas que se mandan no solamente desde la forma de un contrabando sostenido, sino también desde ahora el apoyo gubernamental manifestado a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, viene a ahondar esa limitación. Y a eso se suma el hecho de que estas importaciones, por lo irregular de las mismas, vienen a crear especulaciones que finalmente se traducen en encarecimientos en los mercados, de los que de manera injusta e inadecuada se culpan a los productores de huevo. Hemos tratado de presentar toda la información a las autoridades de gobierno, hemos mantenido permanentemente la cercanía necesaria con ellos como autoridades y seguimos con esa disponibilidad porque definitivamente la política de gobierno debería ser en apoyo pleno a la producción nacional. Los pequeños productores, ¿qué tanto están afectados? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, estamos siendo afectados de una manera abierta y total, ya que de una manera desleal de competir a través del dumping, como ya muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Con producciones que no van relacionadas a la producción nacional de aquí. Así que nos estamos viendo de una u otra manera grandemente afectados. Bueno, yo recuerdo la última vez que estuvo aquí don Alfonso Valerio, hablábamos de este mismo tema y ustedes advertían, cuidado y se pone en riesgo no solamente el crecimiento, las inversiones que han hecho el sector, sino también el empleo. Ese mensaje de ustedes no fue atendido. ¿Cuál es la situación ahora? Continuamos igual, ¿verdad? Y más grave, porque el empleo, como decía usted últimamente, las pequeñas y medianas avícolas producen bastante empleo, generan bastante empleo. No es lo mismo aquellas granjas que están bien tecnificadas, las nuestras están semi-tecnificadas, entonces requieren de mayor mano de obra. Y en cuanto a las inversiones, están poniéndolas en riesgo, ¿verdad? Nosotros queremos y necesitamos crecer, pero necesitamos un clima de negocio estable, un clima que dé estabilidad, un clima que dé seguridad, para que el avicultor se sienta estimulado, incentivado a producir, a invertir. Solo así se pueden hacer las cosas. No puede haber un negocio que se establezca donde se esté perdiendo. No existe eso, ¿verdad? A menos que esté subsidiado, ¿verdad? Pero aquí en Nicaragua no existe eso, ¿verdad? Entonces necesitamos que las avícolas ganen, necesitamos que, como decía, que se estabilicen, que haya un horizonte claro. En cambio, cuando hay un horizonte inestable, las inversiones también son inestables, ¿verdad? O a veces sí, a veces no, y así no se puede, ¿verdad? Requerimos como le decía, de ese clima estable, ese clima de negocios
que garantice la inversión para que todos crezcamos. Todos hemos apostado a crecer, hemos venido luchando sin el apoyo gubernamental, creciendo, pero estas importaciones crean ese clima de inestabilidad y han frenado las inversiones. Usted es testigo de la campaña de incentivo al consumo que hemos venido realizando desde hace unos 3 años. Esa es la mejor prueba que nosotros queremos crecer. Nosotros necesitamos que el pueblo consuma alimentos bien nutritivos y nosotros estamos dispuestos a suministrar esos alimentos en las cantidades que sea. En los pequeños y medianos existe más o menos un 40% de las capacidades instaladas que están bastante ociosas. Entonces no necesitamos mucho para solo es una leve señal de estabilidad y podemos incrementar las cantidades de aves existentes en el país y eso nos garantizaría mayores volúmenes de producción. ¿Cómo los pequeños y medianos productores están pensando enfrentar esto, si esto solamente es temporal por el mes de diciembre o se va a convertir en una política permanente? Bueno, esto no solamente ha sido a raíz de fin de año, ¿verdad? Esto ha venido con un espíritu de hace varios años ya, en que en las importaciones se han vuelto de una u otra manera legales e ilegales, permanentes. Y esa inestabilidad de importaciones o de contrabando crea este vaivén en los precios. Así de que estamos tratando de crecer, como decía don Alfonso, para tratar de sortear la situación y tener más producción en el país y poder que todo lo que se ha venido, todos los consumidores han venido absorbiendo esa nueva cantidad de huevos que se quiere fomentar a que coma la gente, sea más capaz la gente, seamos más capaces de producir nosotros. Ahora, recuerdo también que la última vez que hablábamos de este tema se hablaba de la reciprocidad con Honduras. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, antes de comentarte eso, quería darte algunas piezas de información que son importantes que también la ciudadanía conozca. La denuncia de un contrabando de huevos provenientes de Honduras es algo que los productores han venido planteando al menos desde el año 2009. Es decir, las afectaciones que ha tenido el productor avícola y por supuesto eso ha mermado la tasa de crecimiento, vienen desde entonces. Es algo que se ha venido dando cotidianamente y en el transcurso de ese tiempo iba a tener su efecto. El efecto por el lado nicaragüense es esa depresión en las expectativas de crecimiento, pero también por el lado hondureño, porque venían precisamente acompañadas de un dumping. Lo que se ha observado es un encarecimiento importante del huevo. Y ha sido ese encarecimiento lo que precisamente ha desestimulado las importaciones actuales. Y es la razón por lo que ante esa irregularidad los precios finalmente se han aumentado. Si escuchamos desde cuándo vienen los importadores anunciando que iba a entrar el huevo, eso data ya de más de un mes. Y vienen postergando el anuncio e inclusive llegaron a decir que los productores estaban obstaculizando esa gestión cuando en realidad lo que ocurrió es que la práctica del contrabando, la práctica del dumping dio su revés, encareciendo el mercado hondureño y por tanto restando esa facilidad de importación que venía dándole a los nacionales. Y en el tema de la reciprocidad, por supuesto que también seguimos enfrentando esa limitación de competencia, porque hasta el día de hoy Honduras le está negando a Nicaragua la facilidad de exportar, cuando por otro lado Nicaragua, ante esa falta de reciprocidad, inclusive está dejando entrar todo el huevo que considere necesario, cuando en realidad esa necesidad no existe. Y ahí es donde tiene que haber un giro y es la esperanza que tienen los productores avícolas de parte de la política gubernamental. Se apregona el apoyo a la producción, pero la práctica, al menos en este caso particular del huevo, eso no se ha dado. El productor lo que está recibiendo es un mensaje en donde se les estimula a crecer, porque por otro lado se apoyan importaciones, pero además se le culpa de una transición de precios que está dada y tiene su origen en la irregularidad de esas importaciones. Es esa irregularidad lo que hace que cuando estas importaciones fallan, no solamente por los métodos de introducción que utilizan, sino porque el mercado vecino se encarece, es que se crea una burbuja de especulación que llega finalmente a encarecer los precios. No es el productor el responsable de ese encarecimiento. Bueno, el argumento del gobierno es que ha subido la cajilla de huevos, dice. Que no hay razones, dice el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, y por eso hay que abrir las fronteras para bajar estos precios. Y dice que, por lo menos es lo que escuché decir yo al ministro Orlando Solórzano,
que se habían roto las negociaciones o que no habían pláticas con el sector. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, primero sí ha habido un movimiento de precios y lo estábamos comentando, es producto de una especulación a raíz de que el mercado hondureño se encarece y con tal encarece también las importaciones que llevan finalmente a decidir que estas personas que traían ese huevo decidieran dejar de hacerlo. Pero también, aunque puntualmente hay un encarecimiento y eso lo recogen todas las encuestas oficiales, también el mismo gobierno sabe que durante todo el año el nivel de precios ha sido tal que el promedio, incluyendo el encarecimiento actual, tiene un nivel de 76 córdobas, es decir, el mismo precio que teníamos en noviembre y diciembre del año pasado. No se puede tampoco, por un encarecimiento puntual, culpar a un sector que además no lo es, ya decíamos que son las irregularidades de las importaciones, pero también no se puede calificar a este sector por algo puntual que se está viviendo en este mes de noviembre, cuando en el resto del año el precio ha estado muy por debajo de este nivel y por tanto asegurando la accesibilidad para todos los consumidores. Sí. No dejando de obviar que Nicaragua sigue siendo el país de más barato Como producto más barato. Como producto. Solo Guatemala es el que nos gana por unos cuantos centavos dólar, pero es debido también al contrabando que se produce desde México, pues, para complementar ahí lo que Donald acaba de decir, pues. Ok, ¿qué va a hacer el sector? ¿Cuál es la respuesta que han tenido las autoridades? Los productores avícolas siempre hemos estado a la mano de las autoridades. Y la muestra más reciente fue la reunión que la Comisión de Seguimiento, en donde estuvo la viceministra de Comercio, el ministro de Agricultura, el asesor presidencial, sostuvo con el COSEP y como parte de la agenda con los productores avícolas. Nosotros dejamos sentados ahí nuestra preocupación, sobre todo porque esperamos un apoyo real de las autoridades de este gobierno. Y la comisión, a través de su coordinador, el señor Bayardo Arce, quedó con el compromiso de elevar esto a niveles técnico-políticos más altos y dar una respuesta a una solicitud y un espacio que los productores de huevo pedimos con la presidencia para efecto de aclarar de qué se trata todo este movimiento de política, si es precisamente un pensamiento al máximo nivel gubernamental o es sencillamente un aprovechamiento también especulativo de una pequeña minoría en perjuicio de quienes producen huevo, y digo huevo como base de una seguridad alimentaria. Sí, que no se vaya a convertir esto ya en una política de Estado permanente, pues, porque entonces va definitivamente a llevar a la quiebra al sector. Así es. Nosotros necesitamos políticas que incentiven, que promuevan para que produzcamos más, políticas que apoyen financieramente al sector. La actividad avícola es una actividad que requiere una buena inversión, ¿verdad? Y necesitamos esa misma política que apoyen, ¿verdad? Para que crezcamos, ofrezcamos lo que el país necesita y ofrezcamos con la calidad que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? El huevo, porque no es lo mismo estar consumiendo alimentos que tienen muchos días de haber sido producidos y hay que estar consumiendo alimentos de 1 o 2 días como normalmente nosotros lo ofrecemos, ¿verdad? Entonces eso es urgente, ¿verdad? Que se atienda y también como señalaban los dos amigos aquí, que ese alza que a veces se producen son productos de que a veces la inestabilidad que existen en las importaciones ilegales o legales, ¿verdad? Entonces dejan la irregularidad, dejan de pronto de traer X cantidad, entonces se produce inmediatamente una oferta más baja en el mercado por parte de ellos, entonces eso produce un alza, además que ellos siempre lo promueven negativamente y entonces el culpable es el productor nicaragüense. ¿Cómo va a ser el productor? Si el que no lo trajo, él debería ser el culpable, ¿verdad? Porque ya más o menos asumen cierta parte de la oferta, ¿verdad? Pero una oferta, como le decía, de un alimento que no es fresco, ¿verdad? Entonces eso debería de dejar de existir y que el sector avícola, el sector no crece más por falta de una estabilidad, por falta de incentivo, ¿verdad? Entonces eso debemos de acabar con eso y que Nicaragua sea una potencia avícola. ¿Sí? En un minuto, hasta el momento el sector ha tenido ¿qué otro tipo de impacto además de la reducción de las ventas? Bueno, ha tenido, tal vez no ha sido grande el impacto de reducción de ventas, sino más bien
ha desfavorecido a los productores a importen más cantidad de pollitas y aves, porque el nerviosismo de sentir que su negocio no está estable debido a las importaciones. Entonces, eso es lo que queremos y le pedimos a nuestro gobierno, que nos ayude con esa campaña, que pare esa campaña de los comerciantes de hacernos inestabilidad en nuestro sector. Claro, pero hasta el momento, en lo que tiene que ver con el empleo, ustedes están ahí sosteniéndolo. Claro, nosotros mantenemos nuestras inversiones, mantenemos nuestros volúmenes de producción, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se interpreta como que somos nosotros los que estamos bajando producción. No, nosotros continuamos igual. Lo que falta es la oferta que ellos ilegalmente han estado trayendo. Entonces ahí se produce la burbuja, ¿verdad? Eleva los precios y ellos aprovechan eso y crean especulación. Dicen que el precio viene más alto, preparando el mercado para cuando ellos lo traigan, que sea a mejor precio para ellos, ¿verdad? Y los culpables somos nosotros, todo lo contrario. Don Alfonso Valerio, el presidente de APEMEPAN, y don Julio Leiva, presidente de APEMEPAN, muchas gracias por haber venido al programa. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar conversaremos nuevamente con el ingeniero Donald Tuckler y con el ingeniero Alfredo Vélez, vicepresidente corporativo de Tip Top Industrial. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.